Bienvenidos a Mercados del Sector. Empezamos a compartir juntos todo el desarrollo informativo, el resumen semanal agropecuario más importante en materia informativa, con mucho para contarles. Evidentemente, el cierre de las exportaciones de carne vacuna eclipsó el resto de la información. Hay tensiones internas, inclusive dentro de los distintos eslabones que conforman la cadena productiva y comercial. Y por supuesto, un gran nivel de incertidumbre respecto del futuro de esta medida y también de las inversiones productivas. Empezamos a desarrollar Mercados del Sector con estos títulos. Esta semana muy particular, con la confirmación del cierre de exportaciones y además también con la confirmación del cese de actividades por parte de la mesa de enlace y toda la industria. Se trabajó en el mercado de Liniers con apenas 2 jornadas de operaciones, las de martes y miércoles, con 15.000 cabezas contra las 28.000 de la semana anterior. El mercado, por supuesto, estuvo firme. Para la invernada se suspendieron prácticamente todos los remates y no hubo actividad. Cuarta semana consecutiva de equilibrio de precios en el mercado del sector porcino. El capón estabilizado en los niveles que veníamos mencionando, ampliando la brecha de precios con respecto a la carne vacuna. Esto diferencialmente es muy positivo para el cerdo, teniendo en cuenta que tiene mayor anclaje cada vez más en el plato de los argentinos. Vamos a estar ampliando esta información en Mercados del Sector. En estos días tuvimos ocasión de realizar un informe justamente con el doctor Gabriel Russo, jefe del programa Rabia del SENASA, acerca de esta enfermedad. En el interín hubo un caso humano, una cuestión grave, muy difícil y que vamos a desarrollar porque tiene que ver con la salud y la vida. Se cerraron las exportaciones de carne vacuna. Tembló el sector de ganados y carnes y una enorme preocupación en torno del futuro de la actividad. La mesa de entidades y de enlaces agropecuarias establecieron un paro que empezó el jueves y que se extenderá hasta el viernes de la semana próxima como consecuencia de esta medida que sorprendió al sector. Estaremos analizando todo esto y mucho más en Mercados del Sector. En Australia se amplió la brecha entre los valores de las lanas finas y las lanas gruesas. En nuestro país la carne ovina se mantiene estable. Estos temas los estaremos ampliando en instantes. Desde la corredora de Colombo y Magliano, para presentarnos y comentarles un poco lo que ha sido la semana en el mercado internacional de granos y por supuesto en el mercado doméstico. Ha sido una semana con altas y bajas, pero en líneas generales el resultado de esta semana ha sido francamente negativo en cuanto a lo que veníamos manejando, sobre todo para soja y en segunda instancia para maíz. Los títulos en Mercados del Sector. Empezamos a desarrollar cada una de las circunstancias comerciales que tallaron sobre todo en el ámbito ganadero hasta el miércoles, y empezamos por el mercado de invernada y cría. Hasta el miércoles se concretaron operaciones porque después apareció el paro a tono con la medida anunciada por el Ejecutivo Nacional de restringir exportaciones de carne vacuna. Julio Butet cuenta lo que pasó en esta última semana con el negocio de invernada y cría. Esta semana el negocio de invernada, por el cese de actividades propuesto por la mesa de enlace y la verdad acatado muy fuerte por todo el campo, se han levantado todos los remates de invernada que había previstos para este periodo. Algunos del día lunes o de estos primeros días de la semana se desarrollaron, pero ya el día martes había un remate televisado muy importante con más de 9.000 cabezas y ese remate se suspendió, al igual que toda la actividad prácticamente a lo largo y ancho de todo el país. No quita esto que se haya cerrado algún negocio de forma particular, pero lo que son operaciones, tanto en ferias, en remates televisados o incluso por internet, fue suspendida prácticamente por todos los consignatarios y operadores. De todas maneras, repasamos los precios que por supuesto quedan sin cambios con respecto a la semana anterior. En la placa número 1 vemos los machos hasta 160 kilos con promedio de 242 pesos. Estos son promedios con 30, 60 o 45 días.
230 para el ternero de 160 a 180, de 180 a 200, 222, de 200 a 230 kilos, 215, de 230 a 260 a 200 pesos, de 260 a 300, 190 y de más de 300 kilos, 175. El ternero hasta 150 kilos, 225, de 150 a 190, 210, de 190 a 210, 200, de 210 a 250, 190, de 250 a 290, 180 y de más de 290, 170. Estas eran las hembras. Los vientres con vaquillonas preñadas en promedio de 85.000 pesos, vaca preñada nueva con promedio de 85.000 también, la vaca usada y medio uso preñada 65.000, la vaca nueva con cría lo que pisa 50.000 y la vaca usada y medio uso con cría 40.000 pesos el promedio. Y del negocio de invernada y cría a la información del sector porcinos. Cuarta semana consecutiva de equilibrio de precios. Un promedio que fluctúa en los 108 pesos y un máximo que volvió a repetir los 127 pesos. Aquellas tensiones que se habían suscitado en su momento porque algunas industrias denunciaban, y estacionalmente por allí se amparan en ello, algún tipo de baja en el precio del capón. Esto no se terminó de concretar y por lo tanto tenemos que hablar de estabilidad en el negocio del capón magro. Tenemos que comentar también que el diferencial de precios en favor del capón respecto del vacuno permite que siga fluyendo la actividad para con el mercado interno, tan importante que cada vez significa un mayor anclaje esto en el plato de los argentinos. Del sector porcinos vamos al espacio de sanidad y divulgación científica que nos trae semana a semana Antonio Monteagudo. Lo hemos desarrollado en estos espacios en varias ocasiones y por supuesto a través de todos nuestros encuentros en los distintos medios. La rabia, una enfermedad ancestral, la rabia pareciente en el caso de los bovinos, que se da en zonas endémicas del país. Hace pocas horas tuvimos oportunidad de realizar una entrevista con un especialista, un distinguido especialista en la materia, el doctor Gabriel Russo. Él es el jefe del programa de rabia, precisamente del SENASA, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. En esa ocasión, nosotros avanzamos sobre la necesidad imperiosa de prestar mucha atención, cuidado y la vacunación y, desde luego, la vigilancia permanente y la denuncia ante la primera evidencia que pudiera existir. Lamentablemente, y casi coincidente con esta información, llegaba otra. Desde la provincia de Buenos Aires, concretamente desde Coronel Suárez. Se registraba, después de varias décadas, una muerte de una persona, de una mujer joven de 33 años. Allí en Coronel Suárez, realmente esta circunstancia, este fallecimiento causó impacto. La información disponible y confirmada a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y también por el Instituto Malbrán, donde se realizaron investigaciones, y a nuestra consulta el Instituto Pasteur de la Argentina, nos indicó que esta persona fallecida había sido mordida por un animal. Hasta este momento no está determinado si doméstico o silvestre. Sea de ello lo que fuere, este hecho había ocurrido, según la información, en el mes de marzo pasado. Esta paciente no se hizo atender, lo dejó pasar, y luego tuvo síntomas en el mes de abril. Fue internada, fue asistida y desdichadamente el 18 de mayo se produjo su deceso. Sigue la investigación y por supuesto vamos a tener detalles acerca de la misma porque corresponde que las autoridades sanitarias se expidan definitiva y fehacientemente. Entre tanto, la recomendación vuelve a estar sobre el tapete un tema complejo, la rabia.
Y existen vacunas para los animales, por supuesto, existen tratamientos, pero lo más importante, la prevención y la denuncia inmediata, que es obligatoria. Esta circunstancia, insistimos, lamentable, con la pérdida de una vida humana, de una vida joven, nos lleva a la reflexión y al análisis. Y, por supuesto, a la prédica en esta dirección. Ser absolutamente cuidadosos y, por supuesto, adoptar todas las precauciones, también y sobre todo en el caso de la comunidad rural y urbana de las mascotas. Con cuidado, con prevención, por la salud y por la vida. Del espacio de Sanidad Animal y Divulgación Científica con Antonio Monteagudo nos metemos en el mercado de Liniers, que estuvo obviamente influenciado por el cierre de exportaciones y el paro que desde el jueves y hasta el viernes de la semana que viene involucra toda la operatoria de la actividad ganadera. De todas formas, se encerraron un poquito más de 15.000 vacunos entre martes y miércoles, y el miércoles, con la información conocida, ya establecida sobre el cierre de exportaciones y sobre el paro, la demanda, fundamentalmente la del consumo liviano, tuvo un aporte fundamental desde la firmeza que permitió nominalmente valores récords. Todo esto lo explica Julio Boutet. Esta semana en el mercado de Liniers, con apenas 15.000 cabezas, se trabajó en las jornadas de los días martes y miércoles. El martes con 9.700 cabezas, el día miércoles con unas 5.700 más, y un mercado que estuvo muy firme sobre todo el miércoles, porque ya con el cese de actividades confirmado para el día viernes por la medida del gobierno nacional que cierra exportaciones, sobre todo para el mercado chino, dejado abierto cuota Hilton y 481, realmente generó en la demanda, con esa entrada tan acotada de 5.700 cabezas, una necesidad muy importante que se tradujo en una suba de precios, sobre todo para el consumo, paradójicamente, tanto en machos como en hembras, de 10 pesos en los máximos corrientes, que alcanzaron los 220, y topes de 229, todos los valores fueron récord, incluso los máximos corrientes fueron récord en machos y en hembras. El novillo volvió a superar los 200 en el liviano, y la vaca se reacomodó un poco, pero siguió, por supuesto, por los 75-80 pesos la conserva inferior, hasta 100 pesos los mejores lotes de conserva y 105 la manufactura, cuando en semanas anteriores estaba por lo menos 20 pesos por encima de esos precios. Julio Boutet, analizando toda la información del mercado de Liniers. Y nos metemos con las exportaciones y hacemos algo de cronología. El presidente de la Nación, junto al ministro de Producción, Matías Culfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, convocaron al doctor Mario Ravetino y a una serie de representantes de frigoríficos exportadores para comunicarles que la decisión ya estaba tomada, el cierre de las exportaciones de carne vacuna. Y esto obviamente derivó en lo que ya sabemos, el paro anunciado por la mesa de enlace, que empezó el jueves y que se extenderá hasta el viernes de la semana que viene inclusive, que involucra no solo hacienda destinada a faena, sino también a hacienda de invernada y cría. Se frena toda la comercialización ganadera en el país y ya lo pudimos chequear que así fue, con algunas excepciones puntuales en negocios directos. Luego se conoció, publicado en el Boletín Oficial, la Resolución 75 firmada por el ministro Basterra, que limita exportaciones porque deja la puerta abierta para que se siga vendiendo al exterior cuota Hilton, cuota 481 y la cuota de Estados Unidos, la cuota americana, que representan 20.000 toneladas anuales. El gran problema pasa por el mercado chino, que demanda mucha vaca y que representa el 75% de las exportaciones de carne vacuna. Allí se frena la operatoria. También el negocio con Israel, que es muy importante, el kosher. Llegaron precisamente esta semana un contingente de rabinos para certificar kosher, este rito en la Argentina, que por ahora está frenado. Digo por ahora porque hay negociaciones hasta diplomáticas para destrabar y que fluyan algunos contratos que ya se habían firmado de forma privada entre 8 y 8.200 dólares la tonelada. Así las cosas, en algo que tiene puntos suspensivos. Se habla de 30 días, puede ser menos, pero también puede ser más en tanto y en cuanto, según un párrafo establecido en el boletín oficial, habla de abastecimiento lógico. Hasta aquí no había habido desabastecimiento,
y de precios razonables. Ese es un tema muy vidrioso, teniendo en cuenta que quién fija la razonabilidad o no del precio que se descarga el producto en los mostradores y en las góndolas. De la información del sector exportador pasamos ahora al mercado de ovinos con Javier Lauría. Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 41.860 fardos, de los cuales se comercializó el 89%. Recordemos que al fin del periodo anterior se habían inscrito para estos días entre 47.000 y 50.000 fardos, pero finalmente pasaron por las planillas del martillero 41.860 para ser subastados. Por un lado tenemos mucho comprador chino participando y justamente el país oriental es el que está repercutiendo fuertemente, es el que protagoniza la mayoría de las subastas. Y por otra parte lo que se está viendo es que se está buscando en general lo que son lanas certificadas y lanas con poca materia vegetal. Ya del 1,5% o más de materia vegetal empiezan a castigar y la demanda toma una postura selectiva, participando también compradores de origen europeo en estas subastas. Para lo que es Nueva Zelanda, ahí se trabajó en lo que es la isla sur solamente con 9.000 fardos y ahí están interactuando compradores chinos, compradores del subcontinente indio, Australasia, Europa y Reino Unido. Para la semana próxima, en cuanto a Nueva Zelanda, se espera que se trabaje solamente en la isla norte con una oferta de 7.000 fardos. Si hablamos de la oferta para lo que es Australia, para la semana próxima, en 3 jornadas comerciales, se va a estar trabajando en Fremantle, Sydney y Melbourne con 47.000 fardos. Vamos a los valores que refleja el sistema CIPIM para tener más referencias. Por un lado tenemos las lanas patagónicas de 17 micras con 60% de rinde al peine, en 8,20 la preparto y 7,92 la posparto, mientras que la lana de 20 micras, 55% de rinde, 4,35 y 4,25, prácticamente no hay diferencia y la brecha es muy chica. Ya nos vamos a una lana de 24 micras y media, lana fina con 60% de rinde, 3,14 y 3,10, y cambiamos ahora a una cruza patagónica con 27 micras, 55% de rinde, $1,79. Pasamos ahora a lanas no patagónicas para tener también referencias. La de 20 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine. La de menos de 3% de materia vegetal, $4,80. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,56. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,93. Pasamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde, $4,14 si hablamos de menos del 3% de materia vegetal. Del 3 al 5%, $3,94. Y del 5 al 7% estamos hablando de $3,39. Nos vamos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Corrigal de 27 micras y 60% de rinde al peine, $1,85. Pasamos a lanas Corrigal pero zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, $1,54. Y lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 90 centavos de dólar. Para la semana próxima, como les decía, se espera una oferta en Australia de 47.000 fardos y en Nueva Zelanda solamente en la isla norte de 7.000 fardos. Pasamos a lo que tiene que ver con la carne ovina, por ahora sin cambios en cuanto a los valores en nuestro país. Vamos directo a los números para tener referencias en lo que es la zona de Patagonia y la zona pampeana. Vamos primero con Patagonia, con el adulto de 200 a 210 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 345, el pesado 290 a 300 pesos el kilo y el refugo, esto es por cabeza, 2.400 a 2.500, tanto para faena como para invernada, y en el caso de faena y todo el resto de los valores es en puerta del frigorífico al productor sin IVA. Pasamos a región pampeana, también valores de referencia en región pampeana, el adulto 170 a 190, cordero liviano 300 a 330, el pesado 230 a 280 y el refugo 110 a 135, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. En cuanto a vinos, aquí en Mercados del Sector es todo por hoy. Hasta la próxima. Toda la información del sector ovino, ahora toda la información de los mercados de granos con Federico Colombo.
Bueno, hola a todos, desde la corredora de Colombo y Magliano para presentarnos y comentarles un poco lo que ha sido la semana en el mercado internacional de granos y por supuesto en el mercado doméstico. Ha sido una semana con altas y bajas, pero en líneas generales el resultado de esta semana ha sido francamente negativo en cuanto a lo que veníamos manejando, sobre todo para soja y en segunda instancia para maíz. Un poco los motivos los podemos explicar por el lado de la soja para arrancar, en los datos que van surgiendo de lo que es la siembra en Estados Unidos, en la cual, como vamos a ver en el gráfico, el descenso de las cotizaciones se ha dado tanto en Chicago como en el mercado a término, como en la pizarra que refiere al precio cámara, fábrica de la soja. Lo que sucede aquí es que en la siembra, como decíamos, de soja se ha detectado una ampliación del área a sembrar de soja, incentivada por los buenos precios del aceite y también del petróleo. Y el avance de siembra ha sido en consonancia con lo estipulado por el mercado. Entonces eso le otorga cierta debilidad al poroto transitoria, porque seguimos en un contexto de stocks muy ajustados de cara a la campaña que viene. El aumento de área y la debilidad del dólar han logrado hacer más competitivo al poroto y ha tenido altibajos, pero hacia el final de la semana el petróleo realmente tuvo un descenso importante, que el saldo semanal es negativo, al igual que el aceite de palma sobre todo, que ha tenido también un desarrollo bajista. Pasando al tema del maíz, lo que podemos observar es que ha tenido una recuperación después de las bajas de la semana pasada, post informe de Luzda, en la cual en todos los productos hubo un balanceo de los fondos especulativos que lograron capitalizar ganancias, y como decimos, esto de tomar ganancias en parte de los fondos es barajar y dar de nuevo. El clima de fondos sigue siendo alcista, aunque hoy ya hemos tenido una semana bajista. En maíz lo que sucede es que el área no va a aumentar. Si bien el etanol ha tenido un incentivo grande para poder apuntalar los precios, el ritmo de siembra ha sido menor al esperado. Entonces esto notamos en los gráficos que si bien han descendido sus cotizaciones, se ha podido defender y el descenso ha sido menor que lo que podemos observar en soja. Por parte del maíz y el consumo interno de Estados Unidos, también se observa una mayor tranquilidad por parte de los consumos, de las fábricas que muelen para hacer biodiesel y etanol. Han estado un poco reduciendo por tercer mes consecutivo su ritmo de molienda, y esto hace que uno observe que no están ya dispuestos a pagar por el momento precios por encima de lo que presenta Chicago como referencia. Entonces ha habido una mayor calma en el mercado de maíz, y también sumado a que las lluvias en Brasil ayudan a dar cierta tranquilidad en lo que es la safrinha brasilera, que era también dentro de este mercado climático al norte y al sur, que brindaba inestabilidad. Esta semana el mercado climático no ha presentado mayores preocupaciones. Ha habido anuncios de lluvia en Brasil y en Estados Unidos han podido avanzar normalmente o dentro de los parámetros esperados, y esto le brindó cierta falta de argumentos para las alzas en el mercado de referencia. En cuanto al trigo, trigo observamos en el mercado local observamos una meseta, un estancamiento, y esto principalmente viene un poco acompañado de lo que es el mercado de trigo argentino, que ya vendió su salto exportable. Si bien la exportación no está cerrada, es un mercado que de forma implícita está cerrado, porque
la exportación ha cumplido con su cupo en cuanto a lo que fue la cosecha 2021 y los molinos son los que están comprando y por los motivos conocidos de plazo y forma de pago, los molinos están un poco más tranquilos en cuanto a las cotizaciones porque no compiten con la exportación. Y por último, para mencionar en líneas generales un comentario a nivel nacional, esta semana tuvimos la complejidad con una cosecha prácticamente terminada de soja y con mucho maíz de segunda por levantar. Hemos tenido paros portuarios nuevamente en la zona de Rosario que han hecho bastante compleja la descarga fluida de camiones. No fue en todos los puertos, pero en varios puertos así ha sido y realmente esto ha sido un motivo de molestia para el desarrollo de la entrega en puerto. Y lo que tampoco está mencionando el mercado, que es algo que no podemos dejar de decir, o sea, es lo que pueda llegar a salpicar al mercado agropecuario argentino, el conflicto que está habiendo con el sector de la carne. Hay varias entidades y productores que están pensando en apoyar al sector de la carne con un posible paro también agropecuario de entrega de soja, y esto el mercado internacional no lo está viendo, pero sin duda que sería un motivo de suba de cotizaciones en Chicago si Argentina comienza algún conflicto prolongado por parte del abastecimiento de soja a los puertos argentinos y bueno, y esperemos que les haya tocado las lluvias que se están dando en varias partes del país, que tengan un buen fin de semana largo y veremos la semana que viene cómo continúa el mercado convulsionado con todo este tema de clima, tema político argentino, tema petróleo y tantas variables abiertas que hay. Va a haber mucho cambio, mucha volatilidad, por eso es buen momento para cubrirse. Aquel que esté esperando un alza es buen momento para hacer algunas compras de cobertura y me parece que son momentos para aprovechar y lo que no podemos dejar de hacer es no hacer nada. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Mercados del Sector, el placer de compartir con ustedes semana a semana el resumen informativo del ámbito agropecuario más importante. Hasta cada momento, muchas gracias.